En un ataque sin precedentes, la respuesta del oso a la invasión en Kursk, esta vez contra Odessa. Ucrania ha sido afectada por más o menos en 15 regiones, cortes de energía, infraestructura energética, y estamos ante una de las respuestas más fuertes de lo que lleva la operación militar. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Casi sobrenatural de precisión, las fuerzas aeroespaciales rusas dirigieron su furia hacia Odessa, esa joya histórica del Mar Negro que a lo largo de los siglos ha sido un emblema de la grandeza rusa. El 15 de agosto, la ciudad vibraba con una tensión palpable. El ambiente estaba cargado de miedo mientras los habitantes, inmersos en un mar de rumores, anticipaba lo inevitable. Blogueros y funcionarios regionales ucranianos no dejaban de advertir. El temido ataque ruso estaba a la vuelta de la esquina. En el otro bando, la maquinaria bélica rusa se aceleraba con ferocidad y pronto comenzaron a circular especulaciones sobre un asalto de proporciones colosales, una respuesta directa a las provocaciones de las fuerzas extremistas ucranianas en la icónica región de Kursk, escenario de una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial. Las advertencias de los analistas occidentales, que temían un avance aplastante por parte del Kremlin, reverberaban con inquietud. Nadie podía calcular con precisión la magnitud del desastre que se avecinaba ni prever el alcance de la devastación que estaba a punto de golpear. Odessa, ese cruce de caminos entre el pasado glorioso y la modernidad, un núcleo vibrante de comercio y cultura en el Mar Negro, estaba a punto de enfrentar una nueva página en su tumultuosa historia. Sus calles, que ya conocían el dolor de la guerra, se preparaban para un estallido que alteraría para siempre su horizonte. Cuando el sol apenas empezaba a despuntar, un rugido ensordecedor quebró el silencio de la madrugada. La ciudad tembló bajo el impacto de un misil Iskandar de precisión quirúrgica que destrozó un objetivo crucial en el corazón mismo de las operaciones de la OTAN en Odessa. Este ataque no fue uno más en la lista, sino un golpe maestro que tocó el nervio central de la estrategia aliada en la región. Al menos 10 unidades de equipamiento militar ucraniano fueron barridas de la faz de la tierra en una zona de construcción, un lugar destinado a ser un pilar de apoyo para la defensa de Donbass. El cielo se tiñó de rojo y negro mientras las llamas y el humo se elevaban, simbolizando una revolución en llamas provocada por la guerra. El equipo, que estaba destinado a reforzar las líneas ucranianas, terminó convertido en cenizas, un recordatorio de la incapacidad para proteger lo esencial. En lo más profundo de las estrategias rusas se despliega una fuerza silenciosa y letal que actúa en las sombras, realizando las misiones más peligrosas y cruciales: los agentes de inteligencia militar y los exploradores. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Bien, bien. ¿Cómo estás vos, Ivette, por allá, por Colombia? Muy bien. Buen clima, buen ambiente en todos los sentidos. Así es. Bueno, aquí estamos efectivamente viendo de qué manera gráfica se expresaba o se describía a Odessa al rojo vivo, con cielo teñido de rojo y negro. Y pone eso los pelos de punta a cualquiera, Ivette, porque esto nos da la magnitud de los encarnizados combates que se han estado librando en días recientes, por supuesto, por el ejército ruso en torno a ese importantísimo bastión portuario y económico que significa Odessa, la única salida al Mar Negro con que cuenta Ucrania. Entonces, la ferocidad de los combates que han ocurrido allí, según se puede deducir de los acontecimientos, no solo persiguen castigar al adversario ucraniano por la osadía que constituyó el haber traspasado las fronteras rusas y atacar el suelo ruso de Kursk, sino también porque la operación militar que impulsa Rusia y Ivette creo que ha llegado a un punto tal
en el que los rusos ya no se permiten excusa alguna para no dar golpes demoledores y liquidar a las debilitadas defensas ucranianas, porque para ellos ya resulta imperioso definir en un plazo más breve el final de esta confrontación bélica. Y bueno, en esa lógica queda encerrada Odesa, siendo blanco de la artillería rusa, que como bien se describe ahí en el video, es la joya histórica del Mar Negro. Allí se llevó a cabo un ataque en el lugar donde se encontraba el equipo militar y todo parece indicar que hubo de forma casi simultánea también otros ataques rusos en otros objetivos enemigos en la región de Poltava y de Kharkov. Y hay analistas que están comentando sobre el asunto y dicen que esto puede ser el anticipo de un golpe mucho más masivo y feroz por parte de Rusia en respuesta a las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Y yo te digo a ti una cosa, Ivette, eso trascendió esa información desde el frente y sobre una fuerte explosión en Odesa por un potente ataque con un misil Iskander. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de las capacidades que tiene este tipo de misil, de capacidad de destrucción y demás. Pero como resultado del impacto se produjo un gran incendio y se quemaron cientos de toneladas de combustible utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que este fue un golpe, me parece a mí, que efectivo y sensible en el adversario de Rusia. Pero esto no fue todo. Dicen los datos del frente que aportan también los corresponsales de guerra que están allí en la zona, que al menos 10 unidades de equipo militar que el enemigo ucraniano colocó en uno de los sitios de construcción y en el área de la empresa fueron destruidas y dañadas significativamente por los ataques con misiles. Entonces, ahora bien, del mismo modo que hemos hecho referencia a esta acción, Ivette, también recogemos las opiniones de los lectores, algunos de los cuales se muestran como impacientes por los reiterados informes que se van dando en todos los medios, ya sea de la parte ucraniana como de la parte rusa, pero sobre todo de la parte rusa, de informes de ataques con misiles a Odesa, y que consideran que ya es suficiente como para tener resultados más contundentes para que Rusia conquiste esa llave del Mar Negro, ¿cierto? Bueno, pero, y por eso nos remitimos a varias fuentes y analistas que coinciden en el criterio de que Odesa es una ciudad portuaria en Ucrania, famosa por ser el epicentro comercial de importación y exportación de diferentes materiales e insumos, conocida también como la perla del Mar Negro. Bueno, todo eso ya es archiconocido, pero hasta ahí ese es el perfil básico, ¿no? Que ya conocemos. Pero ¿por qué, siendo un objetivo clave, no ha sido conquistada todavía por Moscú? Yo creo que esta es la pregunta que todos debemos hacernos. Y de ese modo fue que empezamos a investigar con estudiosos del tema que consideran que Odesa no solo tiene la llave del Mar Negro, sino que allí se juega la batalla por la identidad rusa y la ucraniana, un pasado imperial y un futuro democrático, un sistema cerrado y uno conectado con el mundo. Esto hace la deseable para Putin, según ellos, presidente de Rusia, por supuesto, y según el criterio del New York Times. Que Odesa, según dice, es la ciudad de feroz independencia y obstinada inclusión. Así que si lo controlas, controlas el Mar Negro. Eso está clarísimo de que es así. Pero bueno, todavía no se consigue conquistar a Odesa. Sin embargo, hay otros observadores, Ivette, que tienen un enfoque un poco más realista. Ellos dicen que es complicado conquistar Odesa realmente porque la ciudad ha estado muy bien preparada para la defensa, con barreras antitanques, con refugios antiaéreos y una población local que ha mostrado, la verdad, una fuerte resistencia. Por otro lado, desde el punto de vista geográfico, hay quienes estiman que esa ubicación costera que tiene Odesa, pues hace que un ataque directo desde el mar
sea complicado, porque primero hay que establecer una base terrestre sólida, y eso parece que es lo que todavía no se cuenta por el lado ruso. Entonces, a uno que no es experto en cuestiones estratégicas militares, se le ocurre pensar que Odessa no va solo por el golpe gigante y demoledor, sino se va por ataques combinados y constantes por distintos flancos para preservar la infraestructura de ese tesoro que, como bien se dice, es la llave al Mar Negro. Así que esto es lo que explica Ivette, que Odessa este lunes que estamos charlando, también fue blanco de acciones simultáneas impulsadas por el Kremlin y que destruyeron la infraestructura crítica del complejo militar industrial de Ucrania. ¿De qué estamos hablando, Ivette? Bueno, de uno de los mayores ataques combinados, según admitió Zelensky en su cuenta de Telegram, porque produjeron muchísimos daños en el sector energético. Así que por fin le dieron en el talón de Aquiles. ¿Qué te parece? Pues Margarita, los ataques vienen tomando fuerza desde hace ya unos días. Recordemos que todo viene empalmado a partir de los ataques de Ucrania en Kursk, en la región de Kursk, donde pues es territorio ruso y que supuestamente se dio una toma de triunfo, digámoslo así, pero un triunfo, como se dice coloquialmente, un triunfo pírrico, ¿no? Donde aparentemente los ucranianos pretendieron doblegar a los rusos y resulta que eso no ocurrió. Efectivamente, la respuesta fue más contundente cuando llegan los rusos y en respuesta a estas acciones, pues toman y bombardean directamente territorio ucraniano, precisamente en la región de Odessa. Como tú bien lo dices, un punto álgido y estratégico para ambas partes. Hace unos meses atrás también hubo una incursión en Odessa donde dejó bastante afectada la región y obviamente si el cierre de este puerto se lograra, pues sería catastrófico para los ucranianos, ¿no? Porque sí, es un puerto importante de donde se parte el comercio, por ejemplo, de los cereales y los hidrocarburos, pero también Margarita se convirtió en un puerto de entrada de armamento y de contrabando para los ucranianos. Esto los rusos pues obviamente no lo recibieron muy bien y en su momento tuvieron también otro ataque que fue fuerte para esta zona portuaria y también hubo en su momento una denuncia sobre unos ataques directamente en la ciudad, ¿no? Que también fueron manipulados por la prensa occidental. Ahorita, en estos días, pues las instalaciones que fueron atacadas, pues fueron básicamente la refinería de petróleo de Odessa, objetivos militares en Selidovo, que es parte de la República del Donetsk, que ocupada por las Fuerzas Armadas rusas, en Pokrovsk también. Y estas instalaciones son de infraestructura, como lo podemos ver, no hay ataques directos a población civil, como sí lo hicieron los ucranianos hace unos días en Kursk, que han sido las denuncias más fuertes. Y esta madrugada del 26 de agosto, como tú ya bien lo has manifestado, hubo un ataque masivo a 15 regiones, por supuesto, relacionando estos con cortes de energía, y fue uno de los ataques más devastadores contra Ucrania, ¿no? Lanzó Rusia más de 100 misiles y 100 drones en este territorio. Las regiones, los drones son de tipo Shahed, y por supuesto
tuvieron unos cortes importantes en el suministro eléctrico y de agua. En Ucrenegro, Nergo, perdón, aplicó cortes de energía de emergencia para estabilizar el sistema, que pues tuvieron que organizar esa parte porque el golpe fue bastante fuerte. El ministro de Energía, Germán Galushenko, calificó de muy difícil esta situación del sistema eléctrico y del sistema ferroviario también, que les ha afectado muy, muy, muy duro en estas regiones. Se reportaron explosiones también cercanas a Kiev, la región de Kharkov, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Volyn, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Lviv y entre otras, ¿no? Porque fueron más o menos 15, por supuesto, Odessa entre estas. Entonces, Margarita, esa es la situación con la que hoy nos levantamos, hoy lunes 26. Como cada lunes. Y no es una situación fácil y no es una situación de triunfo para nada para los ucranianos. Vamos a ver el siguiente corte. Vamos a ver. Un valor indomable, estos operadores se han transformado en el núcleo vital de la máquina de guerra, en un conflicto que ha trascendido las fronteras de Ucrania y se ha convertido en un juego de ajedrez geopolítico a lo largo de toda Europa. Al lado de zapadores y aviones de combate, los exploradores se encuentran en la cúspide de las operaciones militares más arriesgadas. Constantemente en la línea de fuego viven inmersos en el caos, donde cada momento podría ser el último. Para ellos, la retaguardia es un lujo inalcanzable. Dominan los territorios más hostiles, enfrentando peligros constantes en un entorno donde el riesgo es su única certeza y la vida pende de un hilo. Desde las sombras se infiltran en las líneas enemigas, recolectando información que puede determinar el curso de una misión y, en ocasiones, de la guerra entera. La existencia de un explorador comienza con una meticulosa evaluación del terreno, un proceso que demanda un conocimiento profundo del campo de batalla. Cada colina, edificio y peligro es marcado con precisión en los mapas, transformando lo desconocido en una zona de operaciones perfectamente analizada. Pero su misión trasciende el simple espionaje. Su verdadero objetivo es identificar blancos para que la artillería y la aviación puedan realizar ataques preventivos. Su valentía y destreza al recolectar información en el momento preciso son determinantes para el desenlace de las batallas. La coordinación entre unidades es vital. Uno de estos exploradores, entrevistado por la prensa, lo describe con claridad. El éxito de la operación depende de la sincronización de todas las partes, subraya. Para él, la estructura militar es como una gran familia. Si uno falla, todos sufren las consecuencias. Así, la intervención de las fuerzas aeroespaciales rusas, respaldadas por una red de inteligencia impenetrable, ha demostrado su capacidad para desbaratar los planes de la OTAN y sus aliados, que intentan afianzarse en la región. En las afueras de Odessa, las explosiones se multiplicaban y las llamas emergían con furia. Estos ataques no eran simples actos de agresión, sino parte de una estrategia meticulosamente diseñada para desmantelar la capacidad de respuesta ucraniana, neutralizando a sus fuerzas en el flanco sur del país. Cada impacto tenía un propósito. No solo era cuestión de destruir unidades, sino de infligir un golpe psicológico devastador en las filas de la OTAN. La duda comenzaba a hacerse sentir. ¿Podría Ucrania sostener su defensa si estos ataques continuaban erosionando sus líneas? En el cielo, el poder del Kremlin se hacía palpable. Hay una situación, Margarita, donde ya han denunciado varias veces personajes que no son de línea prorrusa, ¿no? Sino, por ejemplo, un ex agente de del MI6 o el M16, los agentes británicos, ex diplomático también, Alistair Crook, denunció que en Occidente se está difundiendo propaganda peligrosa y falsa en relación con los acontecimientos en la región de Kursk.
Esto, ¿por qué lo traemos a colación? Porque es importante que la gente entienda que se está generando toda una narrativa descarada, ¿cierto? Para mostrar una situación que no es real y que en este momento, como lo estamos viendo, los ataques de Rusia contra Ucrania son mucho más contundentes. Lo que dice el exagente británico es que está preocupado porque esto es una ilusión creada en Occidente, divorciada de la realidad, y lo más importante, que es una postura que crean los líderes de la OTAN antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto ya es bien preocupante, Margarita, porque ya no lo dicen solamente los medios relacionados con Rusia, sino también con las agencias y otros medios occidentales importantes. Por eso yo le atribuyo un gran valor, perdona que te interrumpa, Ivette, al hecho de que ellos mismos, los ucranianos, reconozcan las derrotas. Y eso fue lo que pasó ahora con este ataque simultáneo que hubo, que el propio primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, confirmó que 15 provincias, 15, como tú habías relatado ahí, se han visto afectadas y que el ataque se había llevado a cabo con esas armas aéreas y marítimas de largo alcance y alta precisión, con aviación táctica, operativa de las fuerzas aeroespaciales rusas, bueno, todo el armamento de precisión que ya se conoce. Y además, él reconoce que hubo también vehículos aéreos no tripulados y que la derrota de los objetivos provocó cortes de energía, interrupción del transporte ferroviario de armas y de municiones a la línea de contacto de combate. Por eso yo decía, cuando hablo de talón de Aquiles, es darle en el lugar donde más le duele al adversario. Porque a veces, bueno, tumbaron un dron, tumbaron no sé qué, la línea de defensa antiaérea de no sé qué cosa, pero son cosas aisladas. Ahora, destruir o dar en el blanco de sistemas completos que desestabilizan el suministro, la infraestructura, la logística, desordenan todo lo que es la contraofensiva ucraniana. Eso es lo que realmente es lo efectivo. Y los reportes por eso dan cuenta de que también resultaron dañadas las estaciones compresoras de gas en 4 provincias, incluidas Kharkov. No menos importante, que ya sabemos el papel, el rol tan importante que tiene Kharkov en esta ofensiva. Y además que garantizan el funcionamiento del sistema de transporte de todo el gas de Ucrania. O sea, desordenaron todo. Y también fueron atacados los lugares de almacenamiento de armas transferidas a Kiev por los países occidentales en los aeródromos de las provincias de Kiev, y otro cuyo nombre no puedo mencionarlo porque es extremadamente largo y el castellano no aguanta, pero fueron golpes realmente efectivos. Pero lo que sí está claro, Ivette, es que, bueno, este primer ministro ucraniano ha confirmado esto de la afectación en estas 15 provincias, que la compañía proveedora de electricidad, que se llama Ukrenergo, sí, se vio obligada a recurrir a cortes de energía de emergencia para estabilizar el sistema. Así que el dirigente ucraniano no le quedó otra que reconocer que fuera un blanco del fuego realmente ruso en diferentes regiones, y le ha producido apagones a toda la infraestructura ferroviaria. Y por otro lado, cuentan que en numerosas ciudades ucranianas hubo explosiones que derivaron en cortes de energía y de suministro de agua y apagones en general. Así que fue uno de los mayores ataques combinados, según admitió el propio Volodymyr Zelensky en su cuenta de Telegram. Se produjeron muchos daños en el sector energético. Ahí está, y en medio de estas 2 guerras que yo te decía, te he comentado en otras ocasiones que se están dando en Ucrania, el enfrentamiento militar y la otra guerra que es la mediática, de esas operaciones mentirosas
esos fake news que se están difundiendo por todos lados. Ahí es donde está el valor de que el propio adversario reconoce que le han le han pegado duro, de que le han dado en el blanco y le han desordenado todo lo que tenían. O sea, ya no es que hay una agencia de prensa al servicio de ellos que está difundiendo una cosa. Son los propios dirigentes ucranianos en sus propias cuentas que están reconociendo que Rusia les pegó duro. Igual, Margarita, tuvieron varios, aparte de esos golpes que recibieron al sistema energético, pues también hubo varios aspectos que tuvieron que tomar de urgencia, como esconder 2 aviones F-16, ya que fueron estos golpes, pues se realizaron contra contenedores con combustible, en los almacenes de armamento también hubo este tipo de ataques, ¿no? Fueron ataques selectivos, respuestas que obviamente había que no se esperaba de pronto Ucrania. En ese sentido, pues el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que el ejército ruso pues no había atacado viviendas ni instituciones civiles, pero sí dio durísimo en este momento. Yo quiero, como hemos visto en otras ocasiones, Margarita, compartir un poquito de lo que se vio. Espérame un segundo, acá. El rojo y negro de los incendios. Sí, mira. Eso realmente me impresionó, ¿eh? Mira eso. Mira eso. Eso te da la magnitud de la dimensión del incendio que se produjo, de la explosión. Así es. Aquí tenemos otra vista. Se ve la humareda. Y por acá hay otro. No han publicado precisamente, mira los misiles que están cayendo en esa región. Y pues aquí, pues obviamente, todo el mundo espera. Sí. Se retrasaron los trenes, no fue un caos. Fue un caos. Así le pegaron donde era. Le pegaron donde era, ¿sí? Y lo otro, Margarita, es que precisamente sale el joven Zelensky, nuestro querido comediante, a decir, sí, a decir que esto ha sido pues prácticamente una respuesta a causa de que Rusia no ha recibido, Ucrania no ha recibido la ayuda, ¿no? Vuelve y lo hace porque esa es su gran excusa. Entonces, su estafa, estafa a esta gente de Occidente, a la OTAN. Entonces dice que pidió a sus aliados tras el masivo ataque sufrido que intensifiquen su ayuda y escribió en X: en Ucrania podríamos hacer mucho más para proteger vidas si la aviación de nuestros vecinos europeos operara en sintonía con nuestros F-16 y sistemas de defensa aérea. Si esa unidad ha demostrado ser eficaz en Oriente Medio, debe funcionar también en Europa. Mira lo atrevido que el tipo se descara pidiendo la ayuda que le dan igualmente a Israel. O sea, es asqueroso, perdón la palabra, pero no hay de otra. No se puede limitar la capacidad de Ucrania para atacar la larga distancia cuando los terroristas no tienen esas limitaciones. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y nuestros otros socios tienen el poder de ayudarnos a detener este terrorismo. Ahora es el momento de tomar medidas decisivas. Sigue haciendo estas declaraciones, Margarita,
de una manera absolutamente irresponsable, descarada. No tiene otro apelativo, yo lo tendría, pero creo que no nos dejarían decirlo aquí. Y adicionalmente, pues muestra la poca decencia con respecto a lo que ha hecho con la gente, o sea, su propia gente la ha puesto en riesgo, tiene a la gente en unas condiciones terribles y la gente que se fue a Kursk a hacer daños, mira los daños que hicieron, eso no lo importó, no le importó para nada, violaciones, saqueos, secuestros, tomas de una manera que no va con el espíritu de la guerra. Así que, Margarita, estamos con otro desequilibrado que se le dio mucho poder y pues ahí lo tienen. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Tablero de guerra, las aguas se volvían más turbias y la batalla más intrincada. Los rumores sobre la movilización de tropas de la OTAN resonaban en los pasillos de las principales capitales europeas, mientras sus líderes, subordinados a Washington, intentaban coordinarse en medio de un panorama cada vez más incierto. Mientras tanto, en las salas de guerra, las decisiones se tomaban en un ambiente cada vez más sombrío. Cada nuevo ataque alejaba cualquier posibilidad de diálogo. Cada explosión avivaba viejas rencillas y desconfianzas entre aliados que alguna vez compartieron intereses comunes. Lo ocurrido en Odessa se convertía en un símbolo más de la derrota inminente de Occidente en su intervención en Ucrania. Una historia que comenzó en 2014 con la revolución del Maidán y que ahora parece encaminarse hacia un desenlace inevitablemente trágico. Y mientras tanto, Latinoamérica avanza. La región está en pleno proceso de liberarse de la dependencia de la angloesfera y sus estados subordinados, en contraposición a una Europa occidental que parece dispuesta a sacrificar sus economías por defender un régimen extremista en Kiev, instaurado para servir únicamente a los intereses de Washington. El inminente ingreso de Venezuela en los BRICS es solo un indicio del camino que probablemente seguirán muchos países de la región, encabezados por el gigante sudamericano Brasil, en su búsqueda de independencia frente a la hegemonía angloamericana. Así, mientras Europa se hunde en un mar de inestabilidad, decadencia y guerra, arrastrada por su sumisión a Washington bajo el fuego que ahora devora Odessa, Latinoamérica marcha con firmeza hacia su emancipación de la perniciosa influencia anglosajona. Quedaron amarrados, Margarita, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le dio a Estados Unidos todo el poder que se le dio y se le dio un reconocimiento que no merecía. Porque, Margarita, recordemos quién puso los muertos en la Segunda Guerra Mundial, quién liberó territorios en la región, tanto en Rusia como en las regiones cercanas, quién realmente los liberó. De hecho, hace unos días se celebraron el aniversario precisamente de la batalla de Kursk, Margarita, donde hubo una muerte terrible de nazis en ese momento, de la Alemania, de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido toda serie de conmemoraciones y se les ha olvidado realmente el papel que tuvo Rusia, pero Estados Unidos le dieron el protagonismo de una manera casi que, no sé, como si hubieran sido ellos dioses que bajaron del cielo y acabaron con todo, y esto no fue así. Lamentablemente se sigue ese juego y con esa narrativa que ha venido desde de los años 50 contra Rusia y el comunismo del señor McCarthy. Para los que no lo saben, es que se creó todo ese monstruo en los 50.
Aquí no estamos hablando de que llegó un día y se levantaron y dijeron que es que los rusos eran malos. No, hicieron todo una tramoya y una creación de que el comunismo iba a tomarse el mundo, entre China y Rusia iban a acabar con todos, y pues eso nunca fue así. Y adicionalmente siempre quisieron los territorios rusos, los territorios de la entonces Unión Soviética, que fue muy conveniente cuando obviamente se cayó, cuando acabó la Guerra Fría y se cayó el concepto de la URSS, ¿cierto? Con la perestroika, el glasnost y todo esto, y Rusia se abrió a Occidente. De todas maneras, el objetivo estaba y era el mismo: vamos a ir por Rusia. Y nunca respetaron lo que Rusia quería para Occidente. Nunca quisieron que Rusia se desarrollara, nunca quisieron que China creciera. Por supuesto que no, porque eran países muy grandes y cualquier grande que venga detrás nos puede acabar, y eso fue lo que le han vendido durante todo este tiempo a Occidente. Y pues obviamente no es Joe Biden, no es Donald Trump, no es el señor primer ministro que quedó ahorita, no, son gente mucho más, son hilos que mueven mucho más arriba, gente que tiene el poder mucho más arriba y que no le conviene que haya real paz, y nos mantienen en esta guerra interminable, porque cuando no es contra Rusia, entonces es en Medio Oriente, o es aquí en Latinoamérica, o es donde se les venga en gana, Margarita. Así es. Bueno, a modo de resumen, Ivette, yo creo que estamos en presencia de una estrategia más acertada por parte de Rusia, de recrudecimiento de los ataques combinados, esta palabra es importante, combinados y simultáneos hacia diferentes regiones y sobre objetivos que verdaderamente hacen sentir el castigo de las fuerzas rusas sobre sus adversarios. Ya eso de que cayó un dron, volaron no sé qué por aquí, por allá, eso ya es anecdótico y es, digamos, son menudencias. Ahora se trata de acciones combinadas y que le dan en el corazón al sistema ucraniano. Me parece que definitivamente, Ivette, la maniobra de desgaste que está aplicando Rusia se empieza a ver con mayor efectividad en el adversario de Kiev, y el conflicto, a mi modo de ver humildemente y a la distancia, me parece que está escalando a un nivel tal donde ya el comediante y el leopardo de las nieves, como le dicen a Zelensky y a Sirski, están pegando donde más les duele. Así que en la red eléctrica, ya lo vimos, en la de combustible, el del transporte, etcétera, etcétera. Al paso que va la cuestión, yo creo que Moscú le está ya contando los pocos minutos de vida que tiene el régimen otanasi. Lo cierto es que mucha gente confía en la cualidad de gran estratega que caracteriza al presidente Vladimir Putin, y que Rusia avance más rápido en lugar de retroceder. La gente está preocupada y lo deja ver en sus comentarios. Pero si estos ataques combinados se siguen produciendo como el de esto que hemos analizado hoy acá, no te quepa duda, Ivette, que Zelensky ya sí tiene las horas contadas. Sí. Su final está en la puerta. Bueno, creo que esta ha sido una perspectiva sobre el tema que hoy nos ocupó. Esperamos haber dejado satisfechas las inquietudes o expectativas de algunos de nuestros lectores. Gracias por los minutos que nos han dedicado para escucharnos, y por supuesto quedan permanentemente invitados a estos temas por el canal de Prensa Alternativa para seguir amplificando juntos esta voz de la patria grande. Así es, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos acompaña,
Vamos entonces a invitarlos, como siempre, a que se sumen a nuestro canal, se suscriban y se vuelvan miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande que lidera nuestro director Juan José del Castillo. Vamos entonces con la reflexión del día. Aquel que pueda modificar sus tácticas en relación con su oponente y con ello lograr ganar, puede ser llamado capitán nacido del cielo. Lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.